A continuación vamos a hablar sobre energía eólica, que es el último tema para terminar de cerrar un poco con todas las energías renovables y lo que hemos estado viendo durante toda la jornada. Y lo invitamos a Leonardo Barragán para que nos hable sobre una introducción a la energía eólica y que nos cuente un poco sobre la energía eólica distribuida. Leonardo, si querés, parado, sentado, como prefieras. ¿Acá o con el micrófono? Hola, ¿qué tal? Me parece que estoy más cómodo así. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Felicitaciones entonces por la iniciativa, por la concurrencia. También me alegra ver mucha gente joven. Me imagino que también muchos estudiantes de la universidad. Yo egresé de esta facultad también, de la Facultad de Ingeniería aquí. Estuve trabajando aquí también como investigador y es donde también me inicié en energía eólica, junto con algunos de ustedes también. Entonces voy a hablar de energía eólica distribuida, ¿sí? Creo que para eso entonces es importante que mencionemos o aclaremos o unifiquemos un criterio. Estamos hablando de energía de generación distribuida, esto es tratar de generar energía en el punto de donde se va a consumir, cerca o en el mismo lugar, ¿sí? Y puntualmente vamos a hablar de generación distribuida con energía eólica, ¿sí? Esto es hacer esta generación puntual o local con la ayuda de aerogeneradores, ¿sí? Nosotros estamos enfrentando un problema a nivel mundial, ¿sí? Que está muy vinculado a muchísimos aspectos políticos también, que es el abastecimiento energético, ¿sí? Todos los días van a haber noticias sobre este tema, ya sea por cuestiones políticas, ambientales, económicas, ¿sí? Y nosotros estamos siempre vinculados a este tema, de alguna manera u otra, porque lo estamos utilizando, estamos consumiendo energía, ¿sí? Así que también tenemos algún tipo de responsabilidad en este problema, ¿sí? En esta tabla no sé si llegan a verlo, pero se intenta mostrar la incidencia que tienen las construcciones, las viviendas y las residencias, los comercios en el uso de la energía, ¿sí? Aquí se muestra, por ejemplo, que en Estados Unidos, entre el uso comercial y residencial, el uso de la energía implica un 40% del consumo energético total, ¿sí? Mientras que a nivel mundial estamos hablando de un 24%. Lo que también muestra que a mayor, digamos, desarrollo de los países económico, ¿sí? Estamos hablando de mayor impacto de este tipo o este segmento de consumo. Nosotros vamos a presentar en esta presentación, valga la redundancia, por qué la energía eólica distribuida puede colaborar o puede ser parte de la solución a este problema, ¿sí? Voy a hablar siempre diciendo que es parte de la solución. No debemos esperar que un tipo de energía sea la solución al problema energético en su totalidad. Estamos tratando de diversificar matrices energéticas. La energía eólica no va a hacer nada por sí sola, la energía solar tampoco. Se trata de integrar distintas generaciones en las matrices energéticas de los países, ¿sí? En primer lugar, la energía distribuida, ya en general, no solamente la eólica, puede ser parte de la solución al problema, porque estamos disminuyendo las pérdidas eléctricas en los sistemas de transporte. Nosotros acá estamos utilizando energía que en parte, por ejemplo, proviene del norte, de Yacyretá, puede estar viniendo de Neuquén, ¿sí? Estamos transportando la energía desde muy largas distancias, ¿sí? Nosotros tenemos el consumo energético muy focalizado en Buenos Aires, entonces implica muchísimas pérdidas. También podríamos, con la energía distribuida, disminuir los costos relacionados a la infraestructura, ¿sí? Imagínense, estamos hablando de miles de kilómetros, donde se cruzan miles de campos, que también implica también contratos, etc. También se está disminuyendo el impacto ambiental, porque tenemos menos pérdidas. Al tener menos pérdidas vamos a requerir también de menos generación, ¿sí? Y también tenemos menos impacto porque estamos disminuyendo la infraestructura del tendido eléctrico. También la generación distribuida fortalece las redes eléctricas. A mayor puntos de generación en una red, esto se vuelve más estable, ¿sí? Y también favorece la descentralización de la población. Por ejemplo, en la Patagonia, en muchísimos lugares no hay acceso a la red eléctrica. Esto implica, o el problema puede verse de dos lados. No hay gente porque no hay acceso a la red eléctrica, o no hay población porque no hay acceso a la red eléctrica, en parte,
o tampoco hay red eléctrica porque no hay población, ¿sí? El uso de generación distribuida podría favorecer la descentralización de las ciudades también, ¿sí? La energía eólica en particular, la energía eólica distribuida puede ser parte de la solución porque estamos hablando de un recurso que no tiene costo, ¿sí? Es inagotable, es limpio, se encuentra distribuido a lo largo de todo el planeta en mayor o menor medida y la energía eólica en general permite una rápida instalación, no implica un uso extensivo del suelo y es una tecnología que puede ser desarrollada por la mayoría de los países. Por ejemplo, comparando con la energía nuclear, esto por ejemplo podría ser una ventaja, ¿sí? Bien, estamos hablando de energía eólica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de energía eólica? Estamos hablando simplemente de una conversión de energía, ¿sí? Estamos transformando la energía cinética, la velocidad que tiene una masa de aire, ¿sí? La estamos transformando en energía mecánica y luego esta energía mecánica la estamos transformando en energía eléctrica. Entonces, ¿estamos hablando del futuro cuando hablamos de energía eólica? Si estamos hablando de una conversión energética, siempre se habló de energía eólica pensando en el futuro, sí, porque en el futuro vamos a tener muchísimos aerogeneradores, vamos a producir energía eólica. Parece que sí, pero esto estaba inventado hace un montón, no estamos inventando nada acá. Estamos tratando de dar impulso, un nuevo impulso, estamos tratando de fomentar la energía eólica, es algo que se inventó o se comenzó a utilizar en conjunto también cuando se descubrió el uso de la electricidad, ¿sí? Se descubrió el generador eléctrico, ¿sí? A un generador eléctrico, al mismo que se utiliza en centrales de vapor o nucleares, solamente bastaba poner un rotor eólico, unas palas, para poder aprovechar la energía cinética del viento y hacer uso de esto. Ahora bien, tampoco es nuevo, no nació con la energía eléctrica, sino que los mismos molinos fueron utilizados desde miles de años antes de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, estas son construcciones en lo que era antiguamente Persia, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando del fomento de nuevas aplicaciones de energía eólica distribuida. También se hablaba en la presentación anterior de que lo que es necesario, estamos necesitando esquemas tarifarios, incentivos, estamos necesitando regulación, estamos necesitando que se permita, por ejemplo, las empresas distribuidoras tengan la posibilidad de que sus usuarios puedan conectarse a la red eléctrica, ¿sí? Para fomentar ese tipo de energías. Vamos a mostrar 3 tipos de configuraciones posibles de energía eólica distribuida. La más conocida quizás por ustedes es la posibilidad de cargar baterías. Esto es un poblador aislado, por ejemplo en la Patagonia, no tiene acceso a la red eléctrica, podría utilizar energía eólica para cargar baterías y utilizarla cuando lo requiera, ¿sí? Otra posibilidad es que el aerogenerador se pueda conectar a la red eléctrica, interactuar con esta, ¿sí? Inyectar energía a la red eléctrica, por ejemplo, y si el esquema tarifario lo permite, comercializarla o descontarla de su facturación mensual o bimestral. Y una tercera posibilidad sería esta misma posibilidad que presentábamos, conocida como net metering, pero utilizando también baterías de manera de tener un sistema de backup ante eventuales caídas de la red eléctrica, ¿sí? Bien, un esquema típico también de una instalación de energía eólica distribuida, entonces está comprendido por un aerogenerador, una torre, un acumulador, que por lo general son baterías, un regulador de carga para conservar el estado de las baterías, digamos, no dañarlas por una sobrecarga o no permitir que se descarguen completamente, una disipación para poder disipar justamente la energía cuando la batería se encuentra cargada, y un inversor que permitirá utilizar energía en corriente alterna o en corriente continua, dependiendo de las instalaciones o los electrodomésticos que se cuenten, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos también de situaciones con las que nos vamos a enfrentar como instaladores, o si ustedes están considerando tener un sistema de estos, ¿sí? En ambientes rurales podría ser, es lo más aconsejable para este tipo de aplicaciones, en viviendas rurales aisladas de la red eléctrica, como comentábamos. Y una tercera situación podría darse en ambientes urbanos, muchísimo más complicado, ¿sí? Por las características de las ciudades. No tenemos
digamos, una zona libre para que circule el viento, como vamos a estar viendo en las próximas imágenes, ¿sí? En sitios rurales y urbanos, algunos lineamientos para su correcta implementación. Sería importante no tener ningún obstáculo. Como una regla general, 6 metros por encima de toda obstrucción a 75 metros de distancia. Entonces requerimos de un buen espacio, ¿sí? Entonces estamos hablando nuevamente que un sitio rural o suburbano es ideal para este tipo de instalaciones, ¿sí? Habrá que evaluar, por supuesto, el recurso. Algunas también recomendaciones: habrá que ver algunos accidentes geográficos que pueden generar turbulencia, que va a afectar muchísimo el rendimiento del aerogenerador. Por ejemplo, hay que observar que no se instale a la salida de una pendiente que puede generar viento turbulento, ¿sí? Bien, también, por supuesto, hay que evaluar cuál es la velocidad predominante o la dirección predominante del viento y hacer las instalaciones de aerogeneradores considerando esto, ¿sí? Evitando poner un aerogenerador detrás de otro. Y, por supuesto, a mayor altura de aerogenerador vamos a tener mucho mayor recurso eólico, ¿sí? Con respecto a edificios, esto es utilización de energía eólica distribuida en ambientes urbanos, que ya comentábamos antes que es mucho más delicado el tema o la elección del emplazamiento. Habrá que ver la altura del edificio, ¿sí? La altura del edificio con respecto a los que los rodean, ¿sí? A ver si estamos de alguna manera obstruyendo la libre circulación del viento, ¿sí? La orientación del edificio con respecto a la dirección predominante de viento, esto es para ver si podemos instalar más de un aerogenerador, ¿sí? Vimos en una imagen anterior que no queremos instalar un aerogenerador detrás de otro, ¿sí? Que le va a estar quitando recurso y además afectando la turbulencia del mismo, ¿sí? Esto también va a permitir también evaluar qué cantidad de rotores vamos a poder instalar en esa terraza, por ejemplo. Y también vamos a estar observando la topografía de los alrededores. Por ejemplo, no es el caso de Buenos Aires o la mayoría de las ciudades en la costa argentina, pero habrá que observar si, por ejemplo, hay cerros o quizás la edificación está justamente en un declive de la topografía, ¿sí? Asociado a la aplicación de la energía eólica distribuida a ámbitos urbanos, está un término conocido como greenwashing, que esta es la aplicación de este tipo de soluciones de manera comercial para mejorar la imagen de una empresa. Habrán visto muchos casos en los cuales un producto se promociona como verde, como ecológico, reciclable, etcétera, y en realidad no tenemos información de esto, ¿sí? Bueno, lo mismo está sucediendo con la utilización de energías renovables. Muchas empresas, en su afán de mostrarse verde, como una estrategia comercial están utilizando también las energías renovables, y voy a mencionar algunos casos, ¿sí? Acá vemos una frase de Paul Gaib, que es un poco un gurú de la energía eólica distribuida, también mencionando esto, que el uso de la energía eólica distribuida con este fin también afecta muchísimo a la industria eólica en general, ¿sí? Porque luego vamos a tener experiencias de aerogeneradores que no están produciendo lo que tienen que producir o directamente no están siendo mantenidos, ¿sí? Porque no están instalados con el fin que realmente se quiere tener, que es la generación de energía, ¿sí? Entonces acá estamos presentando algunos casos en los cuales podemos debatir lo visto anteriormente, ¿sí? Esto es un edificio en California, utilizado por una empresa de software muy conocida, el cual ha instalado unos cuantos aerogeneradores de eje vertical, que si uno pasara por esa vereda, la verdad que se ven muy bien y hablan muy bien de la empresa, pero con el conocimiento que ya tenemos ahora, vemos que realmente no es la mejor inversión, ¿sí? Estamos hablando de aerogeneradores instalados en el medio de 3 edificios, ¿sí? Estos aerogeneradores seguramente no están generando casi nada. Esa empresa, si hubiese querido realmente generar con energía eólica, hubiese invertido el mismo dinero para generar también energía eólica de manera remota, hubiese hecho la misma instalación en otro lado, hubiese quizás pagado un transporte al distribuidor y hubiese podido generar mucho más, hacer una inversión mucho más eficiente con respecto a la generación de energía. Para ellos quizás
fue una inversión mucho más inteligente mostrar lo que querían hacer y no generar energía, ¿sí? Esto es otro caso también para discutir. En mi opinión, digamos, yo por supuesto no tengo datos de los proyectos, así que estoy dando mi opinión en este caso. Estamos observando un estadio en Texas, uno de los estados con mejor aprovechamiento del recurso eólico en Estados Unidos. Estadio con el cual ha instalado 3 aerogeneradores a unos cientos de kilowatts a la salida del estadio. En mi opinión, ese es un mejor uso de la energía eólica, ¿sí? En un ambiente mucho más abierto, por ejemplo. Me comentaron que no era un tema de... Ahí va. Bien, este es otro caso en Bahrein, ¿sí? Dos grandes torres en el cual se han utilizado aerogeneradores en el medio, ¿sí? De nuevo, también discutible, se puede opinar sobre esto. Hay que observar también la seguridad, por supuesto. Estos aerogeneradores generan ruido, vibraciones, a los que habrá que atender también para hacer habitable las oficinas o habitaciones cerca, ¿sí? Otro caso, aerogeneradores de eje vertical integrados en la terraza de un centro de investigaciones en Estados Unidos, ¿sí? Aerogeneradores mucho más juntos, obstaculizados también por una estructura. En mi opinión también se podría haber hecho una inversión mucho más eficiente. Otro caso, ¿sí? 3 aerogeneradores en una terraza, de nuevo, están de alguna manera encerrados, no se pueden orientar los aerogeneradores libremente, también discutible. Un caso que a primera vista podría ser un buen uso, ¿sí? Se trata de instalaciones en esta terraza que aquí no se ven, y a priori parecería que es el edificio más alto en los alrededores y tiene un buen espacio disponible para la libre circulación del flujo del viento, ¿sí? Bien, resumiendo, quería presentar entonces algunas aplicaciones de este tipo de energía, comentarles que esto muchas veces ha sido considerado el futuro o parte de la solución, es algo que en muchísimos países, esto ya no es el futuro, sino que es el presente. Existen esquemas tarifarios que son importantísimos para el incentivo de la utilización de este tipo de energía. No es que hay que referirse a Europa o Estados Unidos, sino que Uruguay, Brasil, Chile ya están trabajando en ese sentido. Se permite, por ejemplo, que un residencial conecte un aerogenerador, un panel solar en su vivienda e interactúe con la red eléctrica. Son cosas o temas muy importantes que creo personalmente que tienen que abarcarse para poder favorecer el uso de este tipo de energías, no solamente eólico, sino también como solar, ¿sí? Creo que hay mucho trabajo para hacer y creo que no es complicado. Creo que también tiene que venir de nosotros el requerimiento para que quienes toman este tipo de decisiones lo lleven adelante, ¿sí? Nosotros como usuarios y también, de nuevo, como responsables en parte de del tipo de problema que tenemos, que es el tema energético, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Tenemos una pregunta ya. Sí. Bueno, repito la pregunta. Preguntan, ¿cuál es el impacto respecto de las aves con los aerogeneradores? Es una buena pregunta. Nosotros acá estamos hablando principalmente de energía eólica de baja potencia, ¿sí? Hay una gran división en energía eólica de alta potencia y baja potencia. Sinceramente, acá estamos hablando de aerogeneradores de un rotor muy bajo, muy pequeño, mejor dicho. No tiene grandes dimensiones y siempre está, por lo general, como vimos, asociado a estructuras, por lo menos en el ámbito urbano o suburbano, ¿sí? En ese sentido, el impacto con aves no es mucho mayor, es muchísimo menor, digamos, al impacto que tiene en las aves los edificios mismos, ¿sí? Sinceramente, cuando se observan los números de muertes de aves por edificios, ¿sí? Es absolutamente muchísimo menor el número de impactos que hay por el uso de aerogeneradores. En energía eólica de baja potencia no se hace una evaluación de impacto ambiental,
Entonces hay que tener también cierto criterio al utilizarse, ¿sí? Principalmente en ambientes rurales, donde quizá puede ser mayor el impacto en las aves, ¿sí? En lo que respecta a energía eólica de alta potencia, que también va a hablar un colega mío pronto, sí es un requerimiento hacer una evaluación de impacto ambiental. Se presentan también en estas audiencias públicas, las evaluaciones de impacto ambiental, y se estudia también el recorrido de las aves, ¿sí? Hay, por ejemplo, creo que es en la provincia de Buenos Aires, en algunos proyectos se ha estudiado que estarían atravesados por la ruta migratoria del quequén en Colorado también, entonces se tienen que establecer también medidas de mitigación en ese sentido. Yo quería agregar un dato sobre esta pregunta. Hace un tiempo, como esta pregunta es bastante frecuente con los aerogeneradores, publicamos en Facebook una infografía mostrando cuáles eran las principales causas de muerte de aves. Y está comprobado que menos de una, digamos, de cada 1000 muertes, menos de una, 0,5 muertes, se deben a algún aerogenerador. Y uno de los principales causantes son las estructuras, los edificios, las ventanas y los gatos domésticos. Entonces, es todo un tema. Otra pregunta. Sí. Sí. Con respecto a las aves, impacto hay, seguro. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que establecer también medidas para mitigarlo, ¿sí? No estamos diciendo que no hay, por supuesto. Sí, pero por supuesto, como gran obra es necesaria una evaluación de impacto ambiental y si, por ejemplo, se demuestra que ese parque eólico que está haciendo referencia tiene un impacto en las aves, habrá que establecer alguna medida de mitigación en ese sentido, ¿sí? No hay una solución concreta para que el aerogenerador desvíe, ¿sí? O tenga una influencia en la ruta, ¿sí? Buenísimo. ¿Una pregunta más? Sí. Perdón, o sea, la pregunta sería, digamos, ¿qué información tiene Leonardo sobre si muchas personas inyectando a la red eléctrica con energía generada por aerogeneradores sería un problema o no para la regulación? Sí, mayores puntos de generación distribuidos fortalecen a la red eléctrica. Eso realmente es un hecho, ¿sí? Como toda conexión a la red eléctrica debe ser estudiado por la distribuidora y tiene que ser hecho bajo ciertas condiciones. No cualquiera puede conectar cualquier producto a la red eléctrica. Tiene que tener especificaciones de frecuencia, voltaje, potencia que puede conectar, ¿sí? Y también hay procedimientos para conectarlo. Así como actualmente nosotros convocamos a un gasista matriculado para que instale un calefón, en el futuro también tendremos que hacer un proceso para primero conseguir la autorización de la distribuidora para conectar un aerogenerador o un panel solar, y la distribuidora hará su estudio para que esto sea factible, ¿sí? Y sin duda, ojalá tengamos ese problema, que significa que habrá muchísimos aerogeneradores o paneles solares conectados. Sí, sí. Sí, no, de todos modos cada vez se investiga más. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de redes inteligentes. Hay muchísimos desarrollos en ese sentido. Una red inteligente implica la capacidad de poder regular todos estos puntos de generación que estamos hablando y de consumo, ¿sí? En parte de eso se trata de redes inteligentes, ¿sí? Y sin duda, me gustaría también, yo estoy seguro que todos los que estamos acá vemos esto algo como utópico, les puede sonar raro, pero dentro de algunos años muchos de ustedes van a contar con aerogeneradores o paneles solares en su casa, ¿sí? Ahora les parece rarísimo hablar de esto, pero así como están enchufando hoy una tostadora o un televisor, dentro de un par de años van a estar conectando también su propia generación, ¿sí? Si me permitís un minuto, ¿sí? En un congreso hace un par de años estaba escuchando, creo que era el viceministro de Energía o una posición así de Estados Unidos, y él preguntó a una audiencia similar a esta: ¿cuántos de ustedes hace 20 años tenían laptop? Y muy pocos levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy laptop? Y todos levantaban la mano. ¿Cuántos de ustedes hace 20 años tienen un teléfono celular? Y nadie levantaba la mano. ¿Y cuántos hoy tienen un teléfono celular? Y todos levantaron la mano.
Y después pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un panel solar o un aerogenerador en su casa? Y nadie lo tenía, y era una audiencia especializada. Y dentro de 20 años, todos nosotros vamos a tener paneles solares y aerogeneradores en nuestras viviendas. Y es algo a lo que apuntamos, a lo que vamos a trabajar, y las distribuidoras también van a tener que ser de alguna manera reguladas para que favorezcan eso. Así que si es un problema técnico actualmente que haya muchos puntos de generación, es algo que hay que trabajar. Si es un impedimento técnico, existe la solución, seguro que va a existir la solución. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Se nos acabó el tiempo para preguntas. Gracias.